20 minutos faltan para las 10, 20 minutos y las 10 de la mañana en toda la Patagonia chilena y toda la región de Magallanes y la Antártica, por cierto. Estamos en todas nuestras plataformas a través de AM, de FM, a través, por cierto, de la señal abierta de televisión, del canal 28 de TV Red, 41 de Claro, en todas nuestras plataformas digitales, por cierto, a través de radiopolar.com con señal de audio, también señal de video en el telón. Y además en nuestras redes sociales del Buenos Días Región Polar, a cargo de Juan Manuel Oyarzún. Está en línea el alcalde de la comuna de Puerto Natales y presidente de la Unión Demócrata Independiente, Fernando Paredes. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, gusto de saludarlo desde Punta Arenas. Muy buenos días, Mauricio, qué gusto de saludarte. Igualmente, ¿cómo está saliendo el agua en Natales? ¿Aún un poquito turbio en algunos sectores o ya estamos ok con el problema? No, ya es una situación totalmente normalizada, Qué bueno. Mauricio, afortunadamente. Qué bueno. Complejo, ¿ah? Sí, pero siempre deja una gran reflexión, enseñanzas, situaciones que se viven en crisis. Y bueno, lo importante es que ya, por lo menos, producto de esta situación, ya la empresa Aguas Magallanes va a hacer una intervención, una inversión como empresa importante que creemos nos va a permitir solucionar el problema, pero por otro lado también la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que el Superintendente de Servicios Sanitarios llega a Natales la próxima semana, y ahí vamos a saber de cara a la comunidad cuál va a ser el nivel de inversión y cuáles van a ser seguramente las soluciones que se vienen, digamos, para poder enfrentar de manera más mejorada, digamos, futuras contingencias que claramente requieren una inversión por parte de Aguas Magallanes, pero también entender que ya la próxima semana va a ser un tema despejado y concretamente vamos a saber efectivamente qué es lo que se va a hacer en la planta acá en Puerto Natales. Ya, o sea, claramente va a tener que tener mayor capacidad, va a ser una planta más grande, no para lo que se había pensado en su origen, que era para 8.000, 10.000 personas. Hoy día Natales es mucho más grande que esa proyección que se hizo en su origen, y claramente la empresa sanitaria va a tener que poner recursos para poder hacer esta inversión, lo que no significa que subiría la tarifa ahora, subiría la tarifa después del 2021-2022, porque hasta esa fecha la tarifa se va a mantener como está, ¿no? Bueno, detalles técnicos como eso, y por lo menos así lo entendemos igual que tú, Mauricio, eso es así. La inversión no sería con cargo a tarifa, por lo menos en lo inmediato. Y creo que esa es la garantía también que a mí, como alcalde, me preocupa, para darle una señal clara también a la comunidad que una solución de un problema no se hace a costa de los vecinos, se hace a costa de la empresa concesionaria, y que eso yo creo que es el mensaje que me gustaría por lo menos reforzar y reafirmar cuando venga la Superintendencia de Servicios Sanitarios la próxima semana. Sí, Fernando, pero eso yo estoy absolutamente de acuerdo con usted. El punto es que hay que decirle a la gente las cosas como son, porque, claro, el cargo a los vecinos no va a ser ahora, el 2019 ni el 2020, y seguramente no el 2021, pero a partir del 2022, sí, ese cargo lo van a dejar guardadito en un cajón y se lo van a poner igual en el 2022. Bueno, yo creo que esa es una de las consultas que tenemos claramente que hacerle al superintendente. Y bueno, esperemos la próxima semana. Sí. Yo creo que ya falta poco para poder determinar bien cómo finalmente se va a desarrollar la inversión. Yo espero que, claro, y así lo entiendo. Yo entiendo que esto no va a ser con cargo a los vecinos ni el 2020, ni el 2021, ni en los años superiores. Eso por lo menos es lo que entiendo yo, Mauricio, y por lo menos, bueno, es la certeza que espero, producto de la reunión de la próxima semana, también tener claridad. Ya, ¿usted cree, como el señor Adema, que esto es culpa y responsabilidad del cambio climático, o faltó fiscalización y responsabilidad mayor en este tema? No, mire, ahí hay un tema que también el cambio climático es una realidad. Efectivamente, la cuenca del estero Dumestre ha ido cambiando. Hemos visto cómo el comportamiento de las aguas ha sido, digamos, algo que es poco usual con respecto a años anteriores. Y uno debe entender que, claro, aquí hay un tema de cambio climático, igual que hay que agregar
en la cuenca. Lo que aquí estamos planteando que una cosa es el cambio climático que afecta a la cuenca y otra cosa muy distinta es el agua que llega al punto de captación de Aguas Magallanes, que ahí es donde nosotros entendemos que hay que hacer mejora. Alcalde, acá el alcalde de Punta Arenas ocupó los fondos CEP para pagar sueldo. ¿A usted se le pasó en la cabeza en algún momento ocupar fondos CEP, si tuvo algún problema, no sé, pues de recursos o para pagar sueldos de los funcionarios de la educación? ¿Usted lo hubiese hecho? ¿Lo hace? ¿Cómo lo ve desde afuera? ¿Como un político, como un administrador municipal? Porque si se le llega a aceptar el ocupamiento de los fondos CEP para otras cosas, como pagar sueldos, etcétera, a la comuna de Punta Arenas, va a quedar un precedente y cualquier comuna y cualquier municipio va a poder ocupar los fondos CEP. ¿Lo ha visto? ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es su opinión? A ver, lo que yo creo que lo importante es establecer, en primer lugar, que el sistema educativo como sistema en su conjunto es un sistema donde cuando hay que pagar sueldos a los profesores y no hay pago de sueldo, esto también afecta al sistema educativo. Nosotros, y producto solamente de los juicios, porque finalmente hay que entender que los juicios, que son por un problema no ocasionado por la corporación en este caso, sino que finalmente por una interpretación de una ley, de juicios que finalmente hacen que se ganen por parte de los docentes, son situaciones totalmente extraordinarias. Y cuando hay situaciones extraordinarias de fuerza mayor, por cierto que uno, la verdad que como alcalde tiene dos situaciones al frente. Uno es darle una continuidad a un sistema educativo, que esa es la primera obligación, y lo segundo es que si finalmente hay fondos que cumpliendo con los gastos que plantea la ley CEP y cumpliendo con aquello, hay remanentes dentro de la ley, de la misma ley en las cuentas corrientes, la pregunta que uno debe hacerse es, si uno está cumpliendo con el principio de la ley CEP y ahí en esa cuenta corriente está sobrando dinero, y si esos fondos temporalmente uno los puede ocupar para poder pagar imposiciones, que forma parte de los sueldos, que forma parte del sistema educativo de un sistema municipal, claramente es perfectamente aceptable porque son situaciones de fuerza mayor. Eso en ningún caso es ningún delito y son fines educacionales. Yo en algún momento debo reconocer, y eso es de público conocimiento aquí en Natales, en algún momento igual pasó y tuvimos que hacerlo. Y claramente cuando uno ve y el ministerio entiende que esto no es porque finalmente hubo un mal manejo, sino que es efectivamente producto de un juicio que los mismos profesores le ganan a una corporación, claramente uno tiene que empezar a ver qué es lo que tiene dentro, y claro, de manera excepcional, si existen fondos CEP emposados, que habiendo cumplido, digamos, primero con atender a los niños más vulnerables, y hay saldo en la cuenta corriente, y si esos saldos se pueden ocupar para un fin educativo, Mauricio, eso no es delito y perfectamente se puede hacer. O sea, ¿usted cree que no va a haber problemas con la Superintendencia de Educación y le van a aceptar esta información o autodenuncia que dice el alcalde de Punta Arenas respecto del uso de los fondos CEP? No me cabe ninguna duda, porque son fines educacionales, Mauricio. Perfecto, pero la ley de los fondos, la ley CEP, es súper específica en decir que no se pueden gastar y en qué no se puede gastar. O sea, para dejarlo claro, que la ley dice una cosa respecto de los fondos, de los recursos CEP. Pero cuando tú gastas los fondos CEP para fines educativos, y eso es demostrable, eso, Mauricio, no es delito. Ok. ¿Qué le gustaría que pase con el Hospital Augusto Isman, alcalde? Se lo digo por lo siguiente, porque acá se van a cumplir 9 años, todavía no se toma una decisión vergonzosa respecto del hospital regional. Ha sido un sufrimiento para los vecinos del barrio Prat, con plagas de ratones, de verdad una cosa inentendible y súper poco eficaz y eficiente de todas las administraciones que han pasado en este tiempo y en estos años sin tomar una decisión clara respecto del hospital regional. Vergonzoso, deberían ya tomarla. En Hospital está pasando, en Porvenir está sucediendo lo mismo. Y en Natal es igual con el Augusto Isman. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué espera y qué le gustaría que suceda con ese hospital?
Bueno, yo esperaría que una infraestructura de este tipo se ocupe en un segmento de la población que es el que más necesita atención, que es el mundo de los adultos mayores. Un centro de acogida de larga estadía, puede ser finalmente, y yo lo que entendimos que la gobernadora provincial de Última Esperanza, por la una Natales, ya planteó al gobierno el posible uso que va en alguna medida con una gran mirada por los adultos mayores. Pero también entender algo y de esto Mauricio yo quiero ser súper sensato, que es un poco idéntico a lo que está pasando en Punta Arenas. Aquí en el gobierno anterior se conversó mucho respecto del uso, pero en la práctica no se hizo nada. Entonces lo que hoy día este gobierno se ve enfrentado a poder abordar un tema tan sensible, tan importante como este, y claro, yo espero ya en los próximos meses ya que se tome por lo menos por Natales ya una determinación. Entiendo que el gobierno regional también está trabajando en alguna alternativa en el tema de Punta Arenas, porque creo que también esto no resiste ningún análisis más. Son infraestructuras que, bueno, en el caso de Punta Arenas no sé cuál será la determinación final, pero en el caso de Natales es una infraestructura que, digamos, si se hace un buen mantenimiento, me da la impresión que esto va a requerir un proyecto de mejoramiento, de habilitación, pero que claramente, digamos, cuando hay una mirada de un gobierno, quizás como se hizo por parte del presidente Piñera, una preocupación por los adultos mayores, me da la impresión que en Puerto Natales por lo menos se está entendiendo ese principio, y entiendo que la presentación, digamos, del posible uso, respondiendo a tu consulta, Mauricio, va en la línea, digamos, concreta de darle un uso solucionando una gran problemática a nuestros adultos mayores. ¿Cómo es su comunicación hoy en día con María Teresa Castañón, intendente de Magallanes? No, es una relación normal, fluida, que finalmente estamos ya empezando a abordar temas, digamos, con miras ya a planificar el año 2019, ya cómo terminamos el año, y que finalmente también hay que entender que quizás los procesos presupuestarios, que es uno de los, entre comillas, quizás dificultades, pero finalmente son dificultades que son pasajeras, porque en términos financieros no hay un tema eterno, sino que simplemente son pasajeras. ¿Y por qué digo pasajeras? Porque finalmente también, y aquí una de las cosas que hemos conversado mucho con los equipos del gobierno regional, el nivel de endeudamiento o presupuesto comprometido que dejó el gobierno anterior con respecto al año 2018 fue un compromiso excedido. Y eso claramente limita a un gobierno que asume este año y que finalmente tiene que echar a andar, digamos, todo un proceso de muchas inversiones públicas, pero claramente a veces yo he visto cómo algunos personeros políticos incluso critican el poco movimiento del gobierno regional, pero también la gran reflexión que hay que hacerse es cuál fue el nivel de endeudamiento y compromiso del presupuesto del año 2018 que dejó el gobierno anterior. Yo precisamente ayer tenía una reunión con la intendente regional y creo que también llegó el momento de poder transparentar de una vez por todas la situación, porque finalmente es fácil criticar al gobierno de repente porque finalmente no hay mucha inversión pública, pero también yo le planteaba y le solicitaba a la intendente regional que era absolutamente necesario hoy día hacer un detalle muy bien detallado respecto de cuál fue el nivel de endeudamiento que recibió la gestión de este gobierno con respecto al gobierno anterior. Y creo que próximamente también el gobierno regional, la intendente regional, debe dar a conocer también esas cifras, porque finalmente yo no me quedo con la crítica fácil de que aquí este es un gobierno que finalmente no ha mostrado mucha proactividad desde el punto de vista económico. La pregunta es otra, ¿por qué se produce esto? Y la respuesta es una sola, se produce esto porque hubo un nivel de exceso de compromisos del año anterior que le perteneció al gobierno anterior, y que finalmente esas son cifras que igual hay que transparentar.
Lo que pasa, alcalde, a propósito de lo que usted dice, que lo han dicho todos los cercanos al oficialismo y los cercanos a la oposición dicen otra cosa y uno no sabe a quién creerle. Algunos dicen que hay muchos más recursos, plata hay, no es un tema de plata y de recursos, sino que una forma de mirar las cosas. Y por el otro lado dicen entre diciembre y marzo se gastaron gran parte, casi el 80% del presupuesto del 2018 en la administración anterior. ¿A quién hay que creerle, alcalde? Mauricio, eso es así. Entonces lo que hay que transparentar es, digamos, el por qué estamos donde estamos y que finalmente no es responsabilidad de este gobierno. Ahora, te planteaba también al principio, el tema financiero es un tema pasajero y claramente ya va a pasar, se están acomodando todas las cargas financieras y claramente ya el año 2019 eso va a ser netamente una responsabilidad total del gobierno del presidente Piñera. Y creo que ahí es bueno también ya empezar a visualizar qué es lo que se va a hacer con el presupuesto del año 2019 y finalmente esto empieza a generar un canal de normalidad y que finalmente también va a permitir a los magallánicos entender, digamos, cuál va a ser los acentos de este gobierno. Y creo que en eso yo siento que ya pronto la intendenta regional deberá también hacer presente a la región cuál es la carta de navegación que finalmente ha costado un poco centrarla, principalmente por el nivel de compromiso que se recibió con cargo al presupuesto 2018. Claro, ha costado mucho esa carta de navegación. Es decir, se puede entender de sus palabras, Fernando, que Jorge Fríes, el intendente anterior, la administración anterior fue irresponsable entre diciembre y marzo para gastarse recursos que además ellos no iban a manejar después del 11 de marzo. Yo creo que en alguna medida sí, para ser súper claro, hubo un grado de irresponsabilidad porque un intendente que habiendo pasado la elección y habiendo constatado que se perdió una elección por parte de la nueva mayoría y que tiene absoluta conciencia que en el mes de marzo asumía un gobierno del presidente Piñera, ¿cómo es posible que entre diciembre, enero, febrero, se hagan compromisos, digamos, que afecten el funcionamiento del gobierno entrante en el mes de marzo? Y un poco eso fue lo que pasó y que finalmente, claro, a veces plantea una situación bien particular. Digamos, yo me hacía mucho sentido, por ejemplo, se ha hablado mucho, por ejemplo, de un tema de la ex cárcel, pero que finalmente la ex cárcel de Punta Arenas, que es un diseño que va a terminar, no hay recursos comprometidos para la ejecución. Entonces, de repente, en esos temas, digamos, del centro antártico de internacional, por ejemplo, también el presupuesto tiene comprometida, no tiene comprometida ni la mantención ni la ejecución. Entonces, de repente, es bueno hablar, claro, de proyectos de alto impacto, pero también, la verdad sea dicha, que hacer un diseño quizás es lo menos complejo que hay. La pregunta es, ¿eso en la práctica va a ser 100% realizable? Y hoy en día, claro, esas son las cosas que finalmente están quedando en una nebulosa y que finalmente se comprometen cosas que al final del día esto es como la inversión pública no reconoce tampoco gobierno, sino que es como el Estado tiene que seguir funcionando y bueno, le tocan a los gobiernos que vienen ir realizando los niveles de inversión. Pero hay inversiones muy altas que afectan claramente a los presupuestos y que finalmente ahí entramos a chocar con el sello y la impronta que tiene que darle un gobierno de turno y que finalmente no necesariamente significa hacer lo que el gobierno anterior se comprometió. Por cierto que viene una impronta de inversión, pero también hay un sello que tiene que dejar un gobierno, colocar los acentos desde el punto de vista social, si todo se va a gastar en infraestructura o si se va a dedicar parte del presupuesto a la parte social a beneficio de los habitantes, y en eso yo creo que finalmente esas son las cosas que hoy día se están contrastando en el presupuesto. Yo sé que no le gusta mucho el tema parlamentario, le gusta más quedarse acá en la región. ¿Tiene o siente que tiene las capacidades de ganarle a Jorge Fríes, que es casi un hecho de ser el candidato de la oposición para gobernador regional? Sandra Mar dijo que usted era la mejor carta que tenía la centro derecha. ¿Siente que tiene las capacidades para ganarle a Fríes?
A ver, yo la verdad que, imagínate Mauricio, yo llevo ya más de 25 años en cargos de elección popular y siempre me ha gustado medirme en cargos de elección popular. Y no le tengo miedo a ninguna contienda electoral, más bien yo creo que es una gran oportunidad que uno tiene de poder también demostrar las capacidades y venderle un sueño también a una comunidad, como me ha pasado en Torres del Paine, me ha pasado acá en Puerto Natales. Y si el día de mañana está la posibilidad de poder abrigar o abrazar un tema parlamentario o de gobernador regional, yo la verdad que siempre he dicho, como político, yo estoy disponible. Ahora, otra cosa distinta es que en el caso mío, hoy día estén dadas las condiciones para tomar una decisión de esta naturaleza. Yo siento que hoy día todavía no están las condiciones para poder tomar una decisión. Seguramente va a ser un tema de análisis del próximo año, pero respondiendo a tu pregunta, Mauricio, yo como político, por cierto que me siento capacitado para poder enfrentar cualquier contienda electoral. Por de pronto, digamos, aquí estoy muy contento en Puerto Natales, pero uno siempre tiene que estar disponible, y eso la verdad que también la decisión que uno lo toma primero en el aspecto personal, familiar, también tiene que ser, también uno pertenece a una coalición, y cuando la coalición a la cual uno pertenece se generan las condiciones para que uno pueda tomar una decisión, yo creo que ese momento llegará. Por ahora, Mauricio, no es un tema. Yo la verdad que estoy trabajando acá en Puerto Natales afanosamente y siento que cada día tiene su afán. Me da la impresión que quizás a mediados del próximo año seguramente habrá que tomar alguna decisión. Sé que mi nombre está también puesto en la mesa, pero bueno, también entiendo que hay otros nombres y seguramente eso habrá que definirlo el próximo año. Fernando Paredes, muchas gracias por conversar con Radio Polar a esta hora de la mañana. Gracias a ti, Mauricio. Un cariñoso saludo y gracias por este contacto también. Que esté muy bien. Buena jornada. Chao, hasta luego. 10:03. Pausa comercial, ya volvemos.